Buenas tardes. En nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, les damos la bienvenida a nuestro programa de charlas científicas multidisciplinarias. Hoy exploraremos un tema fundamental en la comprensión de uno de los cánceres ginecológicos más prevalentes en el mundo, el cáncer de cérvix. Este tipo de cáncer, si bien prevenible en gran medida, sigue siendo una amenaza significativa para la salud de millones de mujeres. En esta charla nos adentraremos en los mecanismos moleculares que impulsan la progresión del cáncer de cérvix, específicamente en las vías de transducción de señales que juegan un papel crucial en la regulación del comportamiento celular. Comenzaremos por analizar cómo las células tumorales interpretan y responden a señales externas a través de receptores en su membrana y cómo estas señales son transmitidas hacia el interior de la célula, desencadenando cascadas de eventos moleculares que culminan en cambios en la expresión dentro del núcleo. Al final de esta charla, nuestro objetivo es que tengamos una comprensión más profunda de cómo las señales moleculares orquestan la malignidad en el cáncer de cérvix y cómo este conocimiento puede ser aplicado en la búsqueda de tratamientos más efectivos. Asimismo, los invitamos a tener un espacio de discusión con sus preguntas, dudas o comentarios. Para la charla del día de hoy, nos acompaña la doctora Isabel Soto Cruz. La doctora Soto es profesora titular C de tiempo completo definitivo, adscrita a la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza de la UNAM. Es bióloga y maestra en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es doctora en bioquímica por la Universidad de Londres en Reino Unido. Su investigación la realizó en el National Institute for Medical Research en Londres, Reino Unido. Realizó una estancia postdoctoral mediante intercambio académico entre la Royal Society of London y la Academia de Investigación Científica. Es investigadora repatriada mediante el programa de repatriar y retener en México a los investigadores mexicanos del CONACYT. Tiene el PRI de nivel D y reconocimiento que otorga la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores nivel 1. Su investigación está enfocada en el análisis de vías de transducción de señales activadas por citocinas y factores de crecimiento a través de receptores de superficie, así como la vía JAK-STAT en células de cáncer de cérvix. También estudia la participación de la vía JAK-STAT en la reprogramación del metabolismo energético en cáncer. La doctora ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y varios capítulos de libro, así como una patente otorgada en 2022. Ha sido directora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. También ha sido responsable o corresponsable de proyectos aprobados por el PAPIT de la UNAM y proyectos apoyados por CONACYT. Es profesora de teoría de la asignatura de bioquímica celular y de tejidos del ciclo intermedio en la carrera de QFB y profesora del curso de bioquímica de la maestría en el posgrado de ciencias biológicas de la UNAM. Asimismo, es tutora acreditada del posgrado en ciencias biológicas y del doctorado en ciencias biomédicas también de la UNAM. Es miembro regular de Biochemical Society de Londres en Reino Unido desde 1990. También fue editora de Vertientes, una revista especializada en el área de la salud de la FE Zaragoza de la UNAM, y ha participado en la edición de libros sobre citocinas y 6 libros sobre investigación de cáncer en México. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Espero que después de esta charla, pues queden ustedes con la idea de qué es lo que pasa en las células normales, cómo se transforman para llevar a desarrollo de un cáncer, en este caso el cáncer de cervix. Pues vamos a dar inicio a esta charla que tiene como título Transducción de señales en cáncer de cervix desde la membrana hasta el núcleo de la célula tumoral. Ya vamos a ver por qué este título, ¿no? Entender cómo funcionan las células normales. Y en el caso de las células normales, la comunicación celular es muy importante. Es fundamental para procesos como la diferenciación, la morfogénesis, en el desarrollo de los organismos, crecimiento, las interacciones célula-célula y en la homeostasis del organismo. Es decir, que
todo está mediado por una comunicación celular. Las células van a responder a gran variedad de señales bioquímicas para llevar a cabo sus funciones. Entonces, esta comunicación celular puede ser eléctrica, en donde hay una comunicación entre las células a través de proteínas y hay una movilidad, un movimiento de moléculas que mantiene a las células en funcionamiento. Y hay otro tipo de comunicación, la comunicación química, que eso está dado por un estímulo externo, que puede ser una hormona, un neurotransmisor, un factor de crecimiento, y ese estímulo se va a unir a un receptor que está en la superficie de la célula para desencadenar una vía de señales o lo que es la transducción de señales. Esa comunicación química, cuando el ligando o la señal externa se une al receptor en la superficie de la célula, activa a otras moléculas, otros transductores, generalmente son proteínas, amplificadores, que también son proteínas, para generar la formación de segundos mensajeros. Segundos mensajeros que son moléculas pequeñas, moléculas que van a activar o dar una respuesta, a activar sensores y efectores para dar una respuesta celular. Esa respuesta celular puede ser proliferación, diferenciación, apoptosis, crecimiento, es decir, una gran variedad de funciones que se tiene que llevar a cabo en ese momento, en esa célula particular. Entonces, las vías de señalización son un estímulo que son recibidas por receptores en la superficie de la célula y estos receptores activan transductores y vías que generalmente pueden converger en algún punto para llegar hasta el núcleo y ahí llevar al desarrollo a la transcripción de los genes, es decir, que se puede expresar la información y se pueda dar una respuesta celular, una respuesta que la célula necesita en ese momento. Entonces, esas señales pueden ser diferentes para cada sistema, pero podemos hablar de características generales en las vías de transducción. Algunos aspectos generales como el ligando, es decir, existe una molécula que va a interactuar con el receptor. El receptor generalmente está anclado en la membrana, aunque vamos a encontrar receptores en el interior de la célula. Por ejemplo, los receptores para las hormonas, para los estrógenos o las hormonas esteroides en general, los receptores pueden estar anclados en la membrana, pero también hay receptores al interior de la célula. Entonces, ese receptor al unirse a su ligando interactúa con la maquinaria celular. Generalmente esto es a través de un mecanismo que se conoce como fosforilación. Fosforilación que que representa la fosforilación de residuos de tirosina, de serina o de treonina, que es un mecanismo muy eficiente para dar una respuesta celular. Entonces, el receptor interactúa con toda esa maquinaria celular para producir un segundo mensajero, segundos mensajeros como el calcio, como el AMP cíclico, algunos fosfolípidos pequeños que van a activar vías de señales para que se dé una respuesta que puede ser proliferación de la célula, transcripción de los genes, migración, el curso o el paso por el ciclo celular. Entonces, finalmente el evento tiene que terminar para que se pueda regular y la célula pues entre en un estado basal o en un estado de reposo. Si esto continúa, es decir, si esto está activo, entonces hablamos ya de algo alterado, que pueden ser errores en la comunicación celular, ¿no? Y esto puede dar como resultado pues una enfermedad como el cáncer. Entonces, a pesar de las restricciones que hay en la comunicación celular, que todo está regulado, este se puede alterar y puede llevar a un crecimiento celular descontrolado, que generalmente pues puede llevar al desarrollo del cáncer, ¿no? Entonces, la alteración en la comunicación celular generalmente pues va a llevar al desarrollo de una alteración, una enfermedad. Entonces, en el caso del cáncer, este empieza cuando la célula adquiere la habilidad de crecer y dividirse en ausencia de una señal externa, es decir, se van dando o se van acumulando cambios en la célula que está localizada en un sitio particular y esa célula va cambiando. Aquí se ve representada una célula transformada que ya no responde bien a las señales de regulación, entonces están insertas en un tejido particular y esas células van cambiando, se van modificando y se van alterando las vías de señalización. Van apareciendo moléculas que normalmente no estaban en las células o que no estarían en las células normales
y eso le confiere a la célula ventaja sobre las células que están alrededor. Van perdiendo las características de células diferenciadas, pierden la capacidad de responder a señales de regulación y entonces empiezan a crecer, a proliferar de manera ya no controlada. Pueden también expresar moléculas que les permiten irse liberando de ese tejido y que les permiten también irse hacia, por ejemplo, hacia vasos sanguíneos para irse a insertar en un sitio distante al sitio de origen, que es lo que se conoce como una metástasis. Entonces, todo esto es el resultado de alteraciones en la célula y alteraciones en esas señales de regulación que llevan a la regulación de la célula. Entonces pueden llevar al desarrollo del cáncer, que es una enfermedad muy compleja, es una enfermedad multifactorial, hay muchos factores que están bien descritos, que las células empiezan a desarrollar todos estos atributos para que les permitan sobre todo tener una proliferación descontrolada, es decir, pueden responder a diferentes señales o las mismas células pueden producir sus factores de crecimiento para que ellas puedan proliferar, ¿no? Entonces, todo este conjunto de modificaciones lleva a la posibilidad de una transformación y llegar a un estado metastásico letal. Generalmente, los pacientes mueren cuando hay metástasis. Cuando está bien controlado el tumor se puede de alguna manera corregir o se puede controlar, pero ya con metástasis es mucho más difícil. Entonces, ese estado metastásico es cuando están todas estas características que llevan a la transformación de la célula. Entonces, en particular, el cáncer de cervix es un problema de salud pública en México que junto con el cáncer de mama son las principales causas de muerte en mujeres. En el caso de México, es la segunda causa de muerte al año. Bueno, esto para datos para 2022, hubo 10.348 decesos en un total de 111.200 casos de muerte por cáncer en mujeres, siendo el cáncer de mama el que más casos representa en México en particular. En el mundo también es una causa importante de muerte, ¿no? Y este tipo de cáncer, el cáncer de cervix, está muy asociado con el virus del papiloma humano, que se considera como un factor etiológico o el agente etiológico para el desarrollo del cáncer de cervix. Este es un virus, un DNA virus que tiene una molécula de DNA, tiene una partícula viral con aproximadamente 72 capsómeros que forman la estructura del virus y su genoma está formado por proteínas tempranas y proteínas tardías, estas proteínas tardías que forman la cápside y las proteínas tempranas, en particular estas proteínas aquí, quiero centrar su atención en las proteínas E6, E7 y en esta proteína E5, que son el 6 y E7 considerados como oncogenes. E5 también ya hay más evidencias de que puede funcionar como un oncogene, que están asociados con los procesos de transformación maligna. Entonces, el virus en particular es el agente etiológico, es una infección persistente. Aquí se muestra un, un esquema de la zona del ectocervix, que es donde se lleva a cabo la infección. Está conectado el ectocervix con el endocervix a través de esta zona de transformación. Y aquí es donde generalmente el virus se inserta y puede causar la infección. Hay una infección en donde este virus llega a las células o se inserta, infecta las células basales. Ahí está en forma episomal, es decir, no se ha insertado, pero si la célula se va a dividir, que es el caso, que se van dividiendo para ir reemplazando los tejidos, pues ahí puede replicarse el virus y puede finalmente pues formar más copias y mantener una infección que puede ser persistente. Si esa infección persiste ahí, puede ser una infección que puede llevar de 1 a 10 años. Esto va llevando por la expresión de esos oncogenes que les comentaba, esas proteínas que están asociadas con proteínas que regulan el ciclo celular, proteínas que están asociadas con la proliferación, pueden llevar a el desarrollo de lesiones tempranas que pueden corregirse si la infección no es persistente, pero cuando la infección es persistente y se mantiene, se llega a lesiones
premalignas y se puede llegar al desarrollo del cáncer. Entonces, el agente etiológico que está asociado con el desarrollo del cáncer de cervix es ese virus, ¿no? El virus del papiloma. Y muchas de las vías de señalización que están desarrollándose en las células del cérvix, por ejemplo, factores de crecimiento que los oncogenes E6 y E7, por ejemplo, interactúan con proteínas que van a llevar a la alteración, alteran la función normal y eso altera la sobrevida de la célula, le confiere a la célula una mayor capacidad de sobrevida. Por ejemplo, factores de crecimiento que activan vías de señalización como la proteína 5 asociada con el factor de crecimiento epidérmico que mantiene activas estas señales de proliferación. Aquí me voy a regresar porque está también, por ejemplo, esta vía que está asociada con el receptor para interleucina 2 y la interleucina 2 que activa una vía que no tiene tantos efectores, está la familia de las JAK y las STATs para que transloquen al núcleo y regulen señales de proliferación o de sobrevida. Entonces son diversas vías de señalización que se ven alteradas por esas proteínas que están asociadas con el virus. Entonces, para que esas células tumorales se puedan eliminar, pues está en la actualidad tratamientos como la quimioterapia, que es inhibición de proliferación por daño al DNA, evitar que se dividan esas células, o inhibición de sinasas, que también puede detener la proliferación de las células. Está la radioterapia, está también, se ha tratado se están desarrollando tratamientos de inmunoterapia utilizando citocinas como la interleucina 2 o el interferón de las familias del interferón, interleucina 2, interleucina 21 o anticuerpos dirigidos contra alguna de esas proteínas de estas vías de señalización que comentaba, que pueden ayudar a evitar que las células se dividan. Entonces, aquí uno de los problemas pues es la especificidad y se trata de desarrollar terapias que tengan menos efectos secundarios que la quimioterapia tiene actualmente, que es uno de los problemas que existe, los efectos secundarios que son muy severos en muchas de las terapias, como la quimioterapia y la radioterapia, ¿no? Entonces, esas terapias que utilizan a las citocinas, por ejemplo, está la interleucina 2. Esta es una proteína pequeña que tiene un peso molecular de 15 kilodaltones y que la producen principalmente las células T. O sea, las células normales, células del sistema inmune, producen la interleucina y es necesaria para que estas células se activen y tengan una función normal, ¿no? Para montar una respuesta en defensa a diferentes tipos de patógenos y activa señales celulares a través de un receptor que está formado por tres subunidades diferentes. Aquí está un esquema de ese complejo de señalización, las tres subunidades del receptor, una subunidad beta, una subunidad alfa y una subunidad gamma que unen a la interleucina para que pueda formarse un complejo de señalización. Entonces, el receptor está formado por tres subunidades que están insertos en la membrana de las células linfoides. Una vez que se une la interleucina, esta citocina al receptor, se agregan o se unen y se forma un receptor de alta afinidad que activa a la vía de señalización JAK-STAT. Estas JAK son sinasas que fosforilan al receptor para que se anclen estos factores que son transductores de la señal y que también son eh, moléculas que van a regular la expresión de los genes. Entonces, estas STAT pueden translocar al núcleo, se unen a secuencias específicas en el DNA y llevan a la expresión de genes que tienen que ver generalmente con la proliferación de la célula. Entonces, una vía de transducción de señales a través del receptor para interleucina 2, que generalmente se encuentra en los linfocitos, pues nosotros la encontramos en líneas de cáncer de cérvix, es decir, en células tumorales que no debería de estar presente esa vía de transducción de señales. Sin embargo, la encontramos en estas líneas en la INB y CALO. Entonces, estos son nuestros modelos de estudios. Estas dos líneas fueron establecidas en el Laboratorio de Diferenciación Celular y Cáncer, entonces laboratorio, ahora es una unidad de investigación, pero estas líneas celulares tienen esa característica que
se derivaron de biopsias de pacientes mexicanas. Entonces, estamos estudiando características de células que son derivadas de pacientes mexicanos y eso nos puede dar pues más información. Entonces, este es nuestro modelo de estudio y utilizamos algunas otras líneas celulares, pero en particular estas dos que son derivadas de pacientes, de tumores de pacientes mexicanas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis en este modelo, en estas líneas celulares, encontramos que está presente el receptor para interleucina 2, esta es la subunidad alfa, beta y gamma, este es el mensajero, y también encontramos que está presente la proteína. Está la proteína que es inducible, es decir, cuando se trata las células con interleucina 2, aumenta la expresión de estas subunidades, la subunidad alfa, la beta y la gamma. Aquí están células GILA y estas son las INBL. Esta GILA es otra línea celular de cáncer de cérvix. Entonces demostramos que está presente el receptor, que esas líneas de cáncer de cérvix producen la interleucina 2. Entonces, aparentemente es un sistema autócrino, es decir, que la célula produce el ligando que necesita, están los receptores y esta interleucina 2 que producen las induce a proliferar. Aquí está, en esta gráfica podemos ver cómo aumenta la proliferación de las células cuando se tiene, por ejemplo, 10 unidades internacionales de interleucina 2, aumenta su proliferación. Entonces, eso quiere decir que las células responden al tratamiento con interleucina 2. Y después probamos también otras concentraciones, 10 unidades que ya habíamos visto que sí proliferan, con 50 unidades no proliferan tanto, pero encontramos que 100 unidades, es decir, cuando las dosis son más altas o la concentración de interleucina es más alta, se induce una inhibición de la proliferación, disminuye la proliferación de las células. Entonces tenemos aquí una actividad dual de la interleucina que concentraciones bajas aumenta la proliferación y con concentraciones altas disminuye esa proliferación. Y eso es algo que hemos encontrado en varias de las líneas celulares de cáncer de cérvix. También, entonces, una vez que vimos que está el receptor y que responden a la interleucina 2, pues empezamos a analizar la vía de señalización que se conoce en linfocitos, que es la de las sinasas JAK y la de las proteínas STAT, estas transductores de la señal y que son factores de transcripción también. Entonces encontramos que la sinasa JAK3 está activa cuando se tratan con interleucina 2 aumenta su fosforilación. Si recuerdan, les comentaba que estos mecanismos de regulación por fosforilación nos indica actividad, esa fosforilación nos indica actividad de las proteínas. Entonces encontramos que responden las células a la interleucina 2, aumentando la fosforilación de proteínas como la JAK3 y STAT5, que son proteínas que participan en esa vía de señales. Encontramos que está la sinasa YAC1, pero esta no está fosforilada, es decir, aparentemente esta no está activa. No, no hemos explorado si tiene en realidad actividad catalítica la YAC1, solo sabemos que no se está fosforilando, pero está presente. Entonces, esa es otra diferencia que hay con las células normales. Entonces, el efecto de bajas concentraciones y de altas concentraciones de interleucinas 2 es diferente. Como les decía, tiene una actividad dual que bajas concentraciones, 10 unidades, induce un aumento en la fosforilación y 100 unidades, una disminución en la fosforilación. Disminuye la fosforilación de las proteínas cuando tratamos con 100 unidades. Entonces vemos este fenómeno dual en las células de cáncer de cervix. Sin embargo, en linfocitos, los linfocitos normales, con 10 unidades no hay fosforilación y con 100 unidades sí. Es otra diferencia con las células normales, que con 10 unidades no se activan, en caso de las células de cáncer sí, y con 100 unidades sí se activan, en el caso de los linfocitos. Entonces encontramos esa diferencia. Y para ver que en realidad estábamos viendo que las STAT están siendo activadas por las JAK, inhibimos a las sinasas JAK, utilizamos un inhibidor que es el AG490 para inhibir a las sinasas, y si la sinasa JAK está inhibida en presencia del inhibidor, no está activa, no se fosforila,
disminuye la fosforilación de la proteína STAT5, del factor transductor y el factor de transcripción. Entonces, sí, las proteínas STAT están activas o son activadas por las sinasas JAK, aunque no se inhibe completamente, es decir, que hay una actividad basal o una actividad constitutiva de estas STAT. Entonces, haciendo ese análisis, vimos que las proteínas STAT están presentes, están activadas, que dependen de las JAK, de que las JAK estén activas para poderlas fosforilar, ¿no? Y eso también, si utilizamos ese inhibidor de la sinasa JAK, vemos que afecta la proliferación que ya habíamos observado para las células, disminuye la proliferación en presencia de ese inhibidor, lo que quiere decir que esa proliferación pues sí depende de la sinasa, de que la sinasa esté activa. Entonces también evaluamos el efecto de la interleucina 2, que vimos que con 100 unidades disminuye su proliferación, pues evaluamos efectos sobre la apoptosis. La apoptosis es esta muerte celular programada que normalmente en las células tumorales está desregulada la muerte celular programada. Entonces, pues aparentemente pensábamos que si está ahí disminuyendo la proliferación, pues se puede estar induciendo una apoptosis. Sin embargo, vimos que estas 100 unidades no inducen apoptosis. Aquí utilizamos un control de un agente que sabemos que induce apoptosis, que está induciendo aquí en las células. Se ve que son resistentes porque no va más allá del 70%, menos del 70% están entrando en apoptosis. Sin embargo, las células tratadas con 100 unidades de interleucina 2, pues tenemos 2%, 3% de apoptosis. Entonces, esa disminución de la proliferación no induce apoptosis en las células tumorales. Analizamos proteínas que están relacionadas con la apoptosis. Esta proteína VAX induce apoptosis. Sin embargo, está apagada, no está encendida, no tiene actividad en las células tumorales. No se induce la fragmentación del DNA cuando se tratan las células con 100 unidades. Aquí está el control de muerte, se ve la escalera y con interleucina 2 no hay efecto sobre la fragmentación del DNA. Entonces, pues llegamos a la conclusión de que las células tratadas con 100 unidades no están disminuye su proliferación, pero no se induce apoptosis. Entonces, para ver cuál era el efecto, por qué se estaba llevando esa disminución, se hicieron estudios sobre el ciclo celular y encontramos que la interleucina 2 induce un arresto transitorio del ciclo celular en la fase G1. Aquí las células, se puede ver que aumenta las células en fase G1 cuando se tratan con 100 unidades de interleucina 2. Hicimos ese mismo tratamiento con 100 unidades de interleucina 2, después les quitamos la interleucina 2 y las volvimos a tratar con medio y suero y las células entran de nuevo en el ciclo celular, lo que quiere decir que es un arresto transitorio del ciclo. Entonces la célula por alguna razón se detiene en esta fase y creemos esto, estamos analizando, creemos que aquí puede haber un rearreglo del DNA o se active el mecanismos de reparación y eso le confiere a la célula todavía más ventajas para tener cambios o activar genes que le confieran sobrevida y capacidad de proliferación. Entonces, estamos analizando esos aspectos en las líneas. Y también quisimos probar si esas células que están en arresto celular, pues pueden entrar en apoptosis más fácil al tratarlas con el cisplatino. El cisplatino es uno de los tratamientos que más se da a las pacientes con cáncer de cervix, es uno de los principales agentes quimioterapéuticos que se usa en la clínica. Entonces probamos el cisplatino. Aquí en esta gráfica podemos ver que con el cisplatino pues se induce una gran cantidad de apoptosis. El 80% de las células entran en apoptosis. No todas se mueren, sin embargo, un buen número entra. Estas son las células viables. Aquí en color negro son las células viables y disminuye el número de células viables, es decir, las células entran en apoptosis. Pero lo que encontramos es que cuando tratamos a las células con 100 unidades de interleucina 2, aumenta el número de células viables. Aquí está el inducido por cisplatino
Y aquí el tratamiento con cisplatino más interleucina 2 aumenta el número de células viables. Entonces, la interleucina 2 también está ayudando a proteger a las células de cáncer de cervix de los tratamientos quimioterapéuticos. Entonces, le confiere a la célula ciertas capacidades para proliferar más eficientemente, pero también capacidad de sobrevida. Sobreviven más eficientemente estas células. Entonces, estamos ahí analizando qué es lo que puede estar pasando. Y aquí este es un resumen de las vías de transducción a través del receptor para interleucina 2, que sabemos que están las tres subunidades en las células de cáncer de cervix, que se produce la interleucina 2 y una vez que se une a su receptor se activa la sinasa JAK3, está JAK1, pero no está, aparentemente no está fosforilando. Se activa JAK3, que es la que va a fosforilar a las proteínas STAT para que éstas formen dímeros una vez que se fosforilan y puedan translocar al núcleo. Entonces, aquí encontramos diferencias entre la vía JAK-STAT, que está activa en linfocitos normales, que es una vez que el ligando se une a su receptor, se activa la sinasa JAK3, que fosforila a la sinasa JAK1 para que éstas fosforilen a las STATs y puedan fosforilarse algunas otras sinasas como la sinasa SIC y otras proteínas que pudieran estar activándose. Pero así es como generalmente se da la vía en linfocitos normales. Sin embargo, en las células de cáncer de cervix, pues vemos que JAK1 está inactiva y entonces aparentemente JAK3 es la proteína que está activando a las STATs, a las proteínas STAT, para que esas STAT fosforiladas puedan translocar al núcleo y regular la transcripción de genes. Genes que están asociados con proliferación y con sobrevida en las células de cáncer de cervix. Entonces hemos hecho un análisis, estamos haciendo este análisis de la vía de señales, la vía transducción de señales a través de el receptor para interleucina 2 y la vía JAK-STAT en estas células y pues encontramos que se activa a las células STAT y que pueden estas translocar al núcleo. Entonces, además de esa disección que estamos haciendo, que hemos hecho con las células con la vía JAK-STAT en estas células, también estamos analizando la presencia de moléculas que puedan funcionar como biomarcadores, es decir, moléculas que puedan distinguir a las células de cáncer de cervix en comparación o sobre las células normales y que pudiera funcionar como un biomarcador, tal vez como diagnóstico temprano, ¿no? Y haciendo análisis de diferentes moléculas encontramos una muy interesante. Encontramos que estas células de cáncer de cervix tienen el receptor de muerte CD95. Este receptor de muerte CD95 se encuentra también en los linfocitos y en los linfocitos pues sirve para activar la vía de apoptosis, es decir, la muerte programada en los linfocitos que ya están activos. Cuando se monta una respuesta y los linfocitos se activan, pues tiene que terminarse esa activación de los linfocitos. Y una de las moléculas que ayuda a regular esos linfocitos es CD95. Este receptor tiene un ligando que es CD95L, su ligando, que en los linfocitos, una vez que el ligando se une a CD95, pues se activa la apoptosis. Pero encontramos que aquí en estas células de cáncer de cervix, pues está presente CD95 en las células GILA y en SIJA, también en INBL, que no están mostradas aquí, pero está presente CD95 y también está presente el ligando. Es algo que está reportado que se daba, pero pues las células de cáncer de cervix ya lo vimos que no tan fácilmente entran en apoptosis. El cisplatino, por ejemplo, puede inducir apoptosis, sin embargo, queda ahí una población que es resistente a la apoptosis y nosotros creemos que es por la presencia de este receptor. Entonces, analizamos aquí en este esquema de abajo, puede verse en esta tinción en verde ACD95 en la superficie de la célula y el ligando que se ve de manera intracelular. Aquí en azul está teñido el núcleo para ubicar a las células. Entonces está presente CD95 y está presente su ligando. Y algo que nos llamó la atención haciendo el, el análisis de qué
¿qué ventaja puede darle a la célula el que esté este receptor de muerte? Pues utilizamos el ligando y agonistas, es decir, anticuerpos que inducen la activación de la vía. En concentraciones muy bajas encontramos que inducen la proliferación de las células, es decir, las células proliferan cuando se une el ligando en concentraciones muy bajas. Y se requieren concentraciones muy, muy altas para que se pueda inducir apoptosis, ¿no? 5.000 nanogramos, es decir, 5 microgramos es una concentración muy alta que normalmente en las células, en los linfocitos normales no se requieren esas concentraciones para que se dé la respuesta biológica. Sin embargo, en las células de cáncer de cervix encontramos que estas en concentraciones bajas de ligando, las células proliferan, se encuentran en condiciones adecuadas y en concentraciones altas, pues las células iban entrando en apoptosis. Pueden entrar en apoptosis. Entonces encontramos también esto que no esperábamos, que el receptor de muerte, este receptor, este receptor que se encuentra en la superficie, pues que no está induciendo apoptosis necesariamente y le confiere entonces a la célula tumoral una ventaja de proliferación cuando está presente el sistema de la interleucina 2 del CD95 con su ligando. Entonces quisimos ver si el CD95 y la interleucina 2 podían, entonces ya que estaban induciendo proliferación, podían sumar su proliferación, es decir, que tuvieran un efecto sinérgico. Entonces se trató a las células con eh, CD95 más 10 unidades de interleucina 2 que sabemos que proliferan, y las células proliferan, pero no hay una sumatoria, es decir, no hay un efecto sinérgico, sí proliferan, pero es más o menos la proliferación que tiene una u otra por separado. Y cuando se tratan con 100 unidades, ahí sí encontramos algo interesante, porque al tratar con 100 unidades vimos que se revierte el arresto celular que es inducido por interleucina 2. O sea, sabíamos que la interleucina 2 induce un arresto, disminuye la proliferación, pero cuando se trata con CD95 se recupera esa proliferación. Entonces se revierte el arresto que está induciendo. Entonces, estas dos vías de señales, la vía interleucina 2 más la vía C95, le confieren a la célula capacidad proliferativa. Entonces, son otras moléculas que le están dando esta ventaja a proliferación. Y otro aspecto que estamos analizando en las células tumorales en respuesta a la activación de vías de señales como la vía JAK-STAT es la reprogramación del metabolismo energético. Aquí déjenme comentarles que en la célula normal, el metabolismo energético, pues generalmente las células dependen de glucosa. La glucosa entra a la célula por la vía de la glucólisis, se oxida la glucosa hasta piruvato, ese piruvato entra a la mitocondria, se descarboxila, entra a ciclo de Krebs y los metabolitos que se generan en ciclo de Krebs, el poder reductor, se oxida en la cadena respiratoria para producir energía en forma de ATP. Y así es, generalmente el 90% del ATP que se genera en la célula normal proviene de la cadena respiratoria, en la mitocondria que se forma esta buena cantidad de ATP y un 10% que se forma aquí en la glucólisis. Recuerdan que en la glucólisis también se produce ATP y poder reductor en forma de NADH. Entonces, en la célula normal, pues generalmente el metabolismo se da de esta manera, pero en la célula tumoral se ha visto que se reprograma el metabolismo, es decir, cambia de alguna manera algunas de las vías de señales, algunas de las señales encargadas de o que están asociadas con el metabolismo energético para regular a enzimas que tienen que ver con el metabolismo de la célula. Entonces, aquí también las células tumorales dependen de glucosa, que es el principal nutriente de la célula, y está activa la vía de la glucólisis. Entonces, disminuye la actividad de la cadena respiratoria, de ciclo de Krebs y cadena respiratoria, casi hasta el 50%, y el otro 50% de la energía que está produciendo la célula cancerosa, entonces proviene de la glucólisis. Entonces, por eso se dice que se reprograma el metabolismo, porque se rearregla, se activan aquí algunas señales como esta, en donde en lugar de que el piruvato entre a ciclo de Krebs,
El piruvato se convierte en lactato y ese lactato se secreta para acidificar el medio y activar algunas otras señales, y se producen metabolitos para la biosíntesis de moléculas que necesita la célula, que está en constante división. Entonces, esa reprogramación del metabolismo se requiere para cubrir las altas demandas bioenergéticas de la célula y que puedan mantener un crecimiento rápido y descontrolado las células tumorales, ¿no? Entonces, estamos analizando si la vía de señales JAK-STAT participa en esa reprogramación del metabolismo, porque se sabe, pues que bueno, se ha visto que células leucémicas en presencia de IL-2 se activa la mitocondria, aumenta la actividad mitocondrial, que STAT5 trasloca la mitocondria, y esto coincide con un cambio metabólico hacia glucólisis aerobia, es decir, que es más activa la glucólisis, ¿no? Pero no se sabe exactamente cómo es que STAT5 puede llevar a cabo esas funciones. Entonces nos dimos a la tarea de estudiar o de analizar a esa proteína STAT5, que ya sabemos que se activa en respuesta a interleucina 2. Entonces, otra vez aquí está el receptor para interleucina 2 en las células hija y gila. Están presentes las tres subunidades. Las células proliferan en respuesta a la interleucina 2. Aquí en medio está el tratamiento con interleucina 2. Las células proliferan con 10 unidades, y con 100 unidades disminuye la proliferación. Y también, pues encontramos que STAT5 está presente y está fosforilada en estas líneas celulares. Entonces, STAT5, o nosotros suponemos que STAT5 participa o tiene una función en la regulación, en esa reprogramación del metabolismo energético. Entonces, evaluamos el lactato, las células en respuesta a interleucina 2 aumenta la producción de lactato, lo que nos indica que sí en realidad está activa la glucólisis aerobia, es decir, que se está produciendo más lactato. También aumenta el radio NAD-NADH, este es uno de los metabolitos que se forma en la glucólisis y también en ciclo de Krebs. Entonces, el NADH que se está formando, que puede formarse en ciclo de Krebs, lo utiliza esa reacción, la lactato deshidrogenasa, para pasar de piruvato a lactato y regenerar el NAD. Entonces, el radio aumenta en respuesta al tratamiento con interleucina 2. Y para ver el efecto de STAT5, lo que hicimos fue silenciar a la proteína. Utilizamos un RNA de interferencia para silenciar STAT5. Entonces, aquí se ve con el RNA de interferencia, disminuye la cantidad del RNA de STAT5, disminuye la proteína fosforilada, y eso tiene un efecto sobre la proliferación, disminuye la proliferación de las células. No se mueren, pero su proliferación es muy lenta. Entonces, conseguimos silenciar STAT5 para ver su efecto sobre el metabolismo energético. Entonces, cuando se silencia STAT5, eh, se regenera el lactato, ya no aumenta la producción de lactato, más bien disminuye, y también disminuye el radio, que aumentaba el radio NAD-NADH. Entonces, se afecta esa respuesta que vimos, y también se afecta la transcripción de genes que tienen que ver con el metabolismo energético. Por ejemplo, HIF1, que es una proteína que eh, es un factor de transcripción que regula la expresión de genes en condiciones de hipoxia, es decir, en ausencia de oxígeno, que eso se da mucho en el ambiente tumoral. Y esta proteína GLUT1, que es la que transloca la glucosa desde el exterior hacia el interior de la célula. Entonces, cuando se silencia STAT5, disminuye la expresión de los genes, disminuye tanto HIF1 como GLUT1, y también disminuye la proteína. Entonces, eso nos indica que STAT5 está regulando la expresión de esas proteínas que están asociadas con el metabolismo energético. Entonces, encontramos que STAT5 tiene una participación importante, esta proteína es activada por el receptor para interleucina 2, que está en la membrana de la célula, y esa proteína STAT5 es un factor regulador de la transcripción que transloca núcleo para regular la expresión de enzimas que puede ser, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa, que
Aquí disminuye el radio NAD-NADH, que es necesario en esta reacción, y también está regulando la actividad, la expresión de esta piruvato, esta sinasa de la piruvato deshidrogenasa y algunas otras enzimas que puedan estar involucradas en la reprogramación del metabolismo energético. Entonces, las proteínas STAT están regulando aquí esa reprogramación. También hemos encontrado, esto ya no les muestro esos resultados, hemos encontrado que STAT5 transloca la mitocondria y que está fosforilada. Eso quiere decir que está activa y aparentemente está regulando, pero de manera negativa, la expresión de algunos de los genes que están relacionados con la cadena respiratoria. Entonces, si las proteínas STAT, estos reguladores de la transcripción, tienen un efecto importante en la reprogramación del metabolismo para que la célula pueda mantener esta producción de metabolitos que necesita la biosíntesis de moléculas que necesita para su proliferación descontrolada, porque la célula al dividirse requiere gran cantidad de metabolitos, muchos de los metabolitos que se desvían de ciclo de Krebs para la biosíntesis de esos metabolitos que se requieren para la división descontrolada de la célula. Entonces, esta vía JAK-STAT participa en la regulación de genes que tienen que ver con la reprogramación del metabolismo energético. Entonces, las células tumorales están satisfaciendo sus necesidades energéticas por toda esta reprogramación o este switch metabólico de pasar de una glucólisis o del que haya, aquí esté activa la cadena respiratoria, se regula la cadena respiratoria para que esté la glucólisis y se esté generando toda esta energía y todos estos metabolitos necesarios para la biosíntesis. Entonces, aquí en este esquema pueden ustedes ver eh, una interacción entre diferentes vías de señalización. Aquí está vías de señales para factores de crecimiento que están conectadas a través de algunas proteínas que se activan en las diferentes vías. Aquí está la vía de CD95, este es el receptor que encontramos nosotros en las células de cáncer de cervix y que no necesariamente tiene que ver con la inducción de apoptosis, sino que tiene que ver también con la proliferación de la célula y la desregulación de las proteínas que están regulando la apoptosis. Y aquí están los receptores para las citocinas, como la interleucina 2, por ejemplo, que activan la vía JAK-STAT y esos STAT, que son factores de transcripción que regulan la expresión de genes que tienen que ver con el ciclo celular, que tienen que ver con la proliferación, aquí como MYC, como FOS, como YUN, ¿sí? Y las STATs que entran directo al núcleo y que se unen a regiones particulares para la expresión de estos genes que regulan la proliferación y la sobrevida de la célula. Entonces, las células tumorales están modificando muchas de estas señales que se encuentran en las células normales y que le confieren a la célula tumoral la ventaja para proliferar de manera descontrolada, para desregular a la apoptosis, ya no responden a las señales de apoptosis y se hacen resistentes a la apoptosis y se reprograma el metabolismo que requiere la célula, todo el metabolismo energético para producir toda la energía que requiere la célula para dividirse y para que pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces, conocer las vías moleculares detrás de la patología aumentará en gran medida nuestra habilidad para identificar posibles blancos moleculares que permitan el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas, como estas proteínas STAT, que pueden ser un blanco terapéutico para inhibir y que pueda la célula o estos receptores de muerte, que pueda la célula entrar en apoptosis y pueda detenerse ese crecimiento descontrolado, ¿no? Y bueno, aquí solo me resta pues presentar o agradecer a todos los colaboradores. Esta es una foto de todos los miembros, bueno, no todos, pero sí una buena cantidad de los miembros de la unidad de investigación. Aquí está el jefe de la unidad de investigación, los profesores que somos parte de la unidad de investigación. Y en particular en el laboratorio de oncología molecular, pues trabajamos el doctor Jorge Flavio Mendoza, con quien hacemos proyectos en colaboración, el doctor Arturo Valle Mendiola, la doctora Adriana Gutiérrez Oya,
la doctora María del Carmen Lagunas, que hizo esta parte de trabajo de la apoptosis y el- la interleucina 2 y el cisplatino, el maestro Octavio Cerecero, que trabaja con el factor de crecimiento epidérmico, el maestro Rodrigo Rojas Mercado y el biólogo Rubén Fuentes, que están trabajando en esta parte de reprogramación del metabolismo, el biólogo Armando García y el QFB Christopher Romero, que están trabajando en esta parte de CD95 y los pasantes Erika Covarrubias y Fernando López, que están desarrollando su tesis de licenciatura. Pues, agradecer también el apoyo financiero de este proyecto CONACYT y de proyectos PAPIT que nos han permitido ir haciendo todo este trabajo para entender cómo funcionan las células tumorales. Y pues bueno, los dejo aquí con estas estadísticas que nos son muy agradables, que pues no podemos evitar que el cáncer se pueda presentar en cualquier persona, no importa el nivel socioeconómico ni el origen, pero sí podemos evitar que llegue a una etapa avanzada si se hace un diagnóstico precoz, si tratamos de encontrar biomarcadores eficientes que pueda llegar nos lleve a un diagnóstico precoz y a tratamientos más efectivos, ¿no? Pues con esto concluyo. Muchas gracias, doctora. De suma importancia su charla y muy interesante. Ahora pasaremos a una breve sesión de preguntas y comentarios si las tenemos. Le damos el espacio a quien nos acompaña por Zoom. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna duda que pudieran hacerle a la doctora, pueden escribirlo y mandarlo por el chat o encender su micrófono y hacer la pregunta, por favor. Bueno, de momento vamos a esperar si hay alguna pregunta de los participantes que están en Zoom. Mientras en la transmisión en vivo tenemos un par de preguntas que nos han enviado, doctora. Sí, claro. Ok, la primera es, ¿qué papel juega la vía de IL-2 en la modulación del microambiente tumoral en el cáncer de cérvix? Ah, sí, pues una pregunta muy interesante, gracias. Pues aquí nosotros creemos que la interleucina 2 tiene un papel parecido a lo que tienen los linfocitos, está regulando la proliferación de la célula tumoral y desregula de alguna manera a los linfocitos que deberían de estar infiltrando el tumor. O sea, creemos que la célula tumoral compite con por la interleucina 2 con el linfocito y pues como usa menos interleucina que el linfocito, prolifera más rápido la célula tumoral y está regulando el crecimiento de los linfocitos normales que infiltran el tumor. Entonces, si en el microambiente hay una gran cantidad de moléculas que no permiten que el sistema inmune pueda activarse de manera eficiente. Ok, doctora, muchas gracias. Sí, adelante. ¿Alguien más tiene una pregunta en Zoom? Ok. Muchas felicidades, doctora. Muy interesante su charla. Bueno, es un Gracias. comentario. Otra de las preguntas es, STAT5, ¿cómo transloca al núcleo? Pues esta proteína STAT5, una vez que es fosforilada por la sinasa JAK, se fosforila y se forman dímeros. Tienen que formarse dímeros, es una estructura dimérica que se une o atraviesa a través del poro nuclear, tiene una señal y entra al núcleo. Directamente no hay un sistema de transporte particular, sino que la proteína migra al núcleo. Ahí es reconocido la secuencia para que le permite el acceso y transloca al núcleo. Así es como muchas de las proteínas que funcionan como factores de transcripción translocan al núcleo es a través de los poros nucleares. Recuerden que pues, prácticamente al núcleo no entra nada, sino es que está regulada su entrada y es a través de los poros nucleares. Ok, doctora. Mire, esta pregunta nos dice, ¿qué papel juegan los microARN y otras moléculas reguladoras de la modulación de las vías de señalización durante la carcinogénesis cervical?
Sí, pues estos microRNA son moléculas muy interesantes que están regulando la expresión de los genes también, estos microRNAs. Entonces, regulan la expresión de genes que tienen que ver con, en las células normales, que tienen que ver con proliferación, y cada vez hay más evidencia que están asociadas con la desregulación de esos genes y que cuando se desregula, pues llevan también al proceso de transformación maligna. Entonces, los microRNAs tienen una función reguladora importante. Ok. Muchísimas gracias, doctora. Otra pregunta que nos envían, ¿qué limitaciones presentan los modelos CALO sí, CALO en la investigación del cáncer y cómo pueden ser complementados con otros modelos? Sí, como les comentaba, estas líneas celulares, pues bueno, las establecieron en el laboratorio a partir de pacientes mexicanas, pero tenemos que comparar con otras líneas celulares. Ya ustedes vieron aquí a lo largo de esta charla cómo utilizamos otras líneas como GILA, SIJA, y tenemos algunas otras líneas en las que estamos haciendo estos análisis, pues para comparar los resultados. Aquí les puedo comentar que, por ejemplo, las células GILA se parecen mucho a las células INBL porque son más o menos de estadios semejantes. Las células CALO son estadios más tempranos y presentan diferencias entre ellas. Entonces, las líneas celulares, al trabajar in vitro, en sistemas in vitro, nos da mucha información pues de estos mecanismos moleculares, pero sí tenemos que comparar con sistemas in vivo. Por ejemplo, se están tratando, bueno, se desarrollan más bien tumores o masitas tumorales en ratones para comparar las respuestas en in vivo contra las respuestas in vitro. Y sí hay algunas diferencias, porque in vivo pues hay muchísimo más mecanismos de regulación. Mientras que in vitro tenemos pocas proteínas, pues in vivo vamos a tener muchas hormonas que están circulando en la sangre, tenemos algunos otros factores, pues que van a tener también un efecto, ¿no? Entonces sí hay que comparar para ir, digamos que armando ese rompecabezas y tener un poquito más la información a nivel del organismo completo. Ahí sí el microambiente tumoral es muy importante. Son todas las preguntas que tenemos de la transmisión que nos han llegado. Si alguien en Zoom se animara, tenemos tiempo para otra pregunta. Son bienvenidos. Mire, dice, dado que en este modelo de cáncer se activa la glucólisis, ¿cree que un aumento, a ver un momento, cree que un aumento de los niveles de oxígeno por terapia podría inhibir el crecimiento del tumor con ayuda de una privación de alimento? Es decir, se le da más energía, pero menos moléculas para su crecimiento. O sea, el oxígeno sabemos que es fundamental y pues bueno, estamos en un ambiente oxidante, ¿no? Y a pesar de que en la cadena respiratoria el oxígeno se utiliza como aceptor de los electrones para producir el agua, un exceso de oxígeno pues pudiera también ser tóxico, ¿no? Entonces hablamos de ambientes normales de oxígeno, de ambientes con hipoxia, es decir, que tienen poco oxígeno, pero ambientes de hiperoxia, que puede haber mayor cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, ese oxígeno de alguna manera tendría un efecto sobre la cadena respiratoria, que es donde más se utiliza el oxígeno en realidad, porque en las otras vías metabólicas el oxígeno no participa. A pesar de que bueno, se requiere el oxígeno, pero en ciclo de Krebs no participa, en las otras vías metabólicas no participa. Entonces, es probable que un exceso de oxígeno sí pudiera afectar, alterar el equilibrio en el metabolismo, ¿no? Claro. Son todas las preguntas que tenemos, doctora. Si usted gusta compartir sus medios para que de contacto, ya sea su correo, algunas plataformas. Sí, pues les puedo dejar el correo electrónico, es sotocruz, todo junto, @unam.mx. Eh, no, lo escribí, pero no está tan largo, sotocruz@unam.mx. Ahí se pueden contactar con nosotros. Para platicar si tienen dudas, para poder aclarar más dudas. Y pues bueno, en el laboratorio generalmente siempre son bienvenidos si es que quieren hacer su trabajo de tesis de maestría o de posgrado, pues son bienvenidos.
Muchas gracias, doctora. Nuevamente les agradecemos su presencia e interés en nombre de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la FE Zaragoza y los organizadores, que es la doctora Raquel Retana Ugalde, el doctor David Naum Espinosa, organista, la QFB Blanca Estela Torres Cabrera y su servidor Juan Andrés Alvarado Salazar. Muchas gracias, doctora. También les agradecemos a Eh, quienes nos están viendo. Muchas gracias a todos los participantes y gracias por la invitación. Con mucho gusto, doctora. Que tengan Muchas- una excelente tarde todos. Igualmente, buena tarde. Gracias. Hasta luego, doctora. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Buena Que esté tarde. muy Hasta bien. luego. Gracias.